tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 9 Soria y bienvenidos también a este espacio que estamos dedicando a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Queremos conocer a los candidatos que han presentado las diferentes formaciones políticas que concurren en Soria a las elecciones generales y por ello pues también en esta noche nos acompaña uno de ellos, en este caso representando a Soria Ya, su candidato al Congreso, que es Ángel Ceña, y a quien agradecemos que esté con nosotros. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar y sobre todo para poder acercar un poquito más del programa electoral y de la presentación, la carta de presentación de Soria Ya. Una carta de presentación que viene también avalada por el trabajo en estos 2 últimos años en las Cortes, 2 años y medio ya. Año y medio, año y medio. Año y medio, año y medio. Se pasa el tiempo muy rápido, pero año y medio y bueno, yo creo que hemos llevado allí la voz de Soria y de los sorianos sin cortapisas, que es lo que pretendíamos, y ahora queremos dar un salto, ir un poco más allá y llevarla al Congreso y al Senado, a Madrid. Y bueno, pues nada nuevo bajo el sol en nuestro programa, muchas de las históricas reivindicaciones de la provincia de Soria y 3 pilares básicos. El problema demográfico es el problema principal que tiene la provincia y entonces pues ese es uno de nuestros pilares. Infraestructuras y servicios, que llevamos demandándolas pues muchos años, pero muchos desde que nació la plataforma, y la plataforma nació por esa necesidad. Y el olvido institucional. Queremos acabar con el olvido institucional al que los 47 años de democracia han sometido a nuestra provincia. Y ya venía de antes, entonces pues son muchas décadas de olvido institucional. Para la confección del programa de Soria Ya, imagino que había muchos temas que ya estaban centrados en esas reivindicaciones, pero que también se ha querido intentar coordinar un poquito pues, con el resto de la población. Además, se había habilitado una parte dentro de la página para poder tener sugerencias, ¿no? Bueno, nosotros hemos ido por 3 vías. Una vía son las históricas reivindicaciones de Soria Ya de los 22 años de trabajo de la plataforma, sobre todo infraestructuras, servicios, conectividad. Luego, otra vía que es, nos hemos reunido prácticamente con todos los grupos de interés, digamos, asociaciones de empresarios, con FOES y con la Cámara de Comercio, sindicatos más representativos, comisiones obreras, UGT, CESIF, y bueno, pues algunas asociaciones, sindicatos agrarios, UPA, COAG, la Asociación de Forestal de Soria, bueno, pues para recibir las demandas y lo que ellos esperaban de nosotros en un programa electoral. Hemos cogido muchas de las ideas que nos han aportado, y también una tercera vía ha sido abrir el programa a la ciudadanía. Hemos tenido más de 100 propuestas y algunas pues las hemos incluido en nuestro programa electoral. Y lo fundamental, un programa electoral para ir a unas Cortes del Congreso y Senado, unas Cortes Generales de la Nación, hecho en Soria y para Soria, que pensamos que es lo que no han hecho los partidos mayoritarios, porque yo he estado ojeando los programas, solo he ojeado 2, los programas del Partido Popular y Partido Socialista. En el Partido Popular, 105 páginas de programa, no viene en ninguna de ellas la palabra Soria, y en el Partido Socialista 270 páginas y solo viene la palabra Soria 2 veces. La primera para decir que se implementará en todas las provincias que no tienen AVE el sistema Soria-Calatayud, que apañadas van. Y la segunda vez que aparece la palabra Soria es que en el proceso de descentralización se hará, como se ha hecho en Soria con el Centro de Proceso de Datos y en otras provincias más, se hará en más provincias. O sea, que ninguna propuesta para Soria en ninguno de los programas mayoritarios de los 2 partidos mayoritarios. Las propuestas de Soria Ya se van a centrar en bloque sobre todo en la despoblación. ¿Qué es lo que quiere también hacer Soria Ya para eliminar esa despoblación? Bueno, el primer punto del programa es un pacto de Estado para la despoblación, un pacto de Estado de lucha contra la despoblación. Por ejemplo, aquí en Castilla y León la ciudadanía lo percibe como el principal problema que tenemos, muy alejado del segundo problema, que es el paro. O sea, los ciudadanos castellanos y leoneses, los ciudadanos sorianos y los ciudadanos españoles sienten el problema de despoblación como uno de los más importantes, si no el más importante, y no hay un pacto de Estado para combatir ese problema. Entonces, hay que alejar el problema de la política, hay que llegar a unos acuerdos, hay que destinar, nosotros proponemos un 1% del Producto Interior Bruto a ese pacto y sacarlo de la arena política, porque si queremos trabajar de verdad contra la despoblación, tiene que ser a largo plazo.
Y para eso necesitamos pues, algo parecido a lo que se hizo con el sistema de pensiones, con el Pacto de Toledo, pues hacerlo con la despoblación. En cuanto al empleo, a la economía, ¿cómo se puede ayudar también desde el gobierno a Soria para poder relanzar este aspecto? Bueno, muy sencillo, dándole de verdad una dimensión, la dimensión que la Unión Europea, la Comisión Europea preveía a las ayudas al funcionamiento de las empresas. Bien es cierto que se aprobó en el 2021, la Comisión Europea aprobó una directiva en abril de 2021. En 2022 ya se podía haber aplicado y se perdió todo el año. O sea, el gobierno actual perdió todo el 2022 sin aplicarlo. Y en el 2023, gracias a la presión de Teruel Existe y de un solo diputado en el Congreso, de Tomás Guitarte, se consiguió ponerlas en funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Que se ha puesto de una manera raquítica, prácticamente sin ninguna incidencia real, porque estas ayudas permiten que el estado de ayudas de Estado que se llaman, no solo tiene que ser el Estado, pueden ser las comunidades autónomas o las entidades locales, den ayudas a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel por la dificultad demográfica que tienen, por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa dificultad demográfica supone una pérdida de competitividad de las empresas y para compensarles les permite que les den ayudas por el 20% de los costes laborales de esas empresas. Actualmente las ayudas que se han puesto en marcha no llegan ni al 1% de esos costes laborales. Nosotros queremos que la Unión Europea ha reconocido una situación, que es el grave problema demográfico que tenemos en Soria, que por favor se apliquen esas ayudas al funcionamiento de las empresas. Pensamos que eso sería muy interesante para atraer empresas. Pensamos que también se tienen que beneficiar de esas ayudas los autónomos. Fundamental, los autónomos también son empresarios, pero no solo los nuevos autónomos, también los autónomos que ya están, porque hay que permitir que sigan adelante en su trabajo. Y eso, unido a una buena política de gestión de los polígonos industriales de la provincia, pues pensamos que serían elementos que atraerían empresas, que sería de forma paulatina y que esta comunidad podría dar, esta provincia podría tener un problema, una solución a un problema que no sería inmediato, sería poco a poco, pero sería un camino, una vía de solución para ser más competitivos, que nuestras empresas sean más competitivos y que nuestros trabajadores también puedan tener esos beneficios de tener una economía sana. Y hay una cosa que me ha llamado la atención recientemente, que se ha dicho, que es que Soria está bajando mucho el número de desempleo. Yo esto lo he hablado, pues, por ejemplo, con Enrique Cubero, el presidente del Consejo Económico y Social. El problema de Soria no es el desempleo. El problema de Soria es el de falta de población activa. Es cierto que Soria será la provincia, la primera o la segunda que menos paro tenga de España, pero es que el problema es que no tenemos población activa en edad de trabajar. Y ese es un problema que tienen ahora mismo los empresarios y que hay que solucionar. También recoge el programa de Soria Ya, aunque es competencia también en gran parte de las comunidades autónomas, la vivienda, y en este sentido pues también Soria Ya tiene propuestas sobre ello. Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo hay un problema de vivienda en Soria Capital, de vivienda de alquiler a precio barato. Hay un problema de vivienda en Soria Capital y también en los pueblos. La gente no se va a ir a sentar a los pueblos a comprarse una casa y a rehacérsela y a gastarse 100.000 euros en reparar una casa. No, la gente quiere una vivienda de alquiler para ver si puede volver al pueblo y una vez que ya vea que es viable ese proyecto, que no es heroico volver a un pueblo, sino que puede ser una solución de vida, pues ya asentarse, comprar una casa, arreglarla, lo que sea. Entonces, hace falta poner vivienda en alquiler en pueblos, en los pueblos y en la capital, en Soria. Y para eso, el Estado tiene palancas que usar, tiene planes de vivienda que aplicar y la Junta también, la Junta de Castilla y León. Y los dos tienen que trabajar de la mano en ese camino. Y quizá una solución, hay muchas viviendas en los pueblos abandonadas, vacías. Algunas hasta se desconocen los propietarios. Entonces, habría que articular alguna solución para que esas viviendas pudieran incorporarse a los municipios. Las viviendas de las que se desconoce el propietario, que llevan abandonadas 50 años y que están ahí muertas de risa. Entonces, nosotros pensamos que hay que articular un plan de vivienda y tiene que ser un plan nacional, porque esto que pasa en Soria pasa en muchos sitios de España.
Plan nacional también para el modelo energético, porque estamos viendo en muchas provincias, sobre todo despobladas, como es el caso de la provincia de Soria, hay siempre mucha crítica, sobre todo al modelo de las renovables, que parece que se ponen más en zonas despobladas y, claro, las zonas pobladas pues, son las que más se benefician. ¿Qué ahora es el modelo de Soria? Bueno, pues el modelo de Soria, o sea, nosotros no estamos en contra de las energías renovables, es más, pensamos que es el futuro, pero lo que no puede ser es que para que en Berlín consuman energía limpia, Soria se llene absoluta y totalmente sin ningún control de parques eólicos o fotovoltaicos. Entonces, tiene que ser una incorporación razonable, tiene que ser en lugares que no están afectados por regadíos o que no estén afectados por impacto paisajístico o social. Entonces tiene que haber un consenso, hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Y luego, de alguna manera, tiene que repercutir eso en los municipios en los que se están implantando estos parques eólicos o fotovoltaicos. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay empleo cuando se crea un parque eólico o fotovoltaico. Eso es cierto. Hay empleo. Pero, ¿qué queda en el municipio? En el municipio queda poco más que la tasa de obras por instalar el parque eólico. De alguna manera, esos municipios, estos territorios que están dando cobertura a estos parques, tienen que tener alguna repercusión directa, no solo por las tasas de obras, sino a lo largo de toda la vida de esos proyectos. Y eso hay que articularlo de alguna manera. Entonces, no podemos estar aquí produciendo la energía que consumen en Bilbao o en Madrid y, sin embargo, solo aportar el territorio y nada más. Tenemos que recibir alguna compensación. Infraestructura es uno de los grandes caballos también de batalla de Soria. Pues bueno, de eso llevamos 21 años, 22 años trabajando en ello. La autovía del Duero, la A11, lleva en marcha desde los primeros estudios en 1994 y todavía solo el tramo de Soria a Valladolid estará al 40 o 45% en funcionamiento. Y es que hay tramos que están retrasadísimos, nos hacen anuncios, pero es que yo creo que nos engañan. Hace unos días, curiosamente, el día anterior a la campaña, al inicio de la campaña electoral, anunciaron que el Ministerio autorizaba la licitación del tramo Fuentesauco-Villar del Campo. Bueno, claro, autoriza la licitación. Ahora el Ministerio tendrá que licitarlo. Tardará 6 meses en adjudicar el contrato. Y ese contrato tendrá como mínimo 36 meses, o sea, otros 3 años más de ejecución, si se cumple. Porque si luego hemos visto en muchas ocasiones que esas 36 meses de ejecución de un contrato, que a lo mejor son más, a lo mejor son 42, luego se dilatan porque no hay disponibilidad presupuestaria para financiarlos. O sea, bueno, yo creo que nos están engañando, son obras que tendrían que estar terminadas hace mucho tiempo y a mí ya solo me vale el anuncio de apertura. En cuanto a otros proyectos, a otros servicios, también a derechos sociales, imagino que también un programa un poquito menos, a lo mejor centrado y más centrado en la provincia de Soria, ¿no? Claro, un programa centrado en la provincia de Soria y sí tenemos muchos problemas sociales también, como la dependencia. Tenemos una población muy envejecida, muy mayor y tenemos que atenderla porque además está muchas veces muy dispersa. A lo mejor se atiende a los núcleos más grandes, pues a lo mejor a Soria, al Burgo, Almazán, pero no se atiende mucho más allá. Entonces hay que extender esa acción. Bien es cierto que muchas de las competencias son autonómicas, pero también hay competencias normativas fundamentalmente del Estado y de financiación y ahí vamos a incidir. Importante, imagino, también en una fragmentación como la que estamos viviendo también en los últimos gobiernos y la que se prevé también para las próximas elecciones, el tema de la gobernabilidad. En este sentido, bueno, pues también a Soria ya se le está achacando la posible representación o no representación que pueda tener dentro del futuro, la futura composición del gobierno. ¿Qué es lo que opinan en este sentido y también hacia dónde van a declinar esa gobernabilidad? Bueno, aquí todo el mundo quiere esta pregunta, quiere plantear esta pregunta en los términos de hacia dónde vamos a ir.
Y bueno, hacia dónde va a ir Soria ya cuando llegue al Congreso es a los 3 pilares de nuestro programa, que son el problema demográfico, las infraestructuras y servicios y el olvido institucional. Pero claro, es cierto que cuando lleguemos allí podemos ser decisivos yo más que diría que para la gobernabilidad, para nombrar un presidente de este país. Entonces, si llegamos a estar en esa situación, si somos claves o decisivos para esa formación de un gobierno, para esa investidura de un presidente, pues lo primero que diremos, como dicen los pueblos, ¿qué traes? ¿Con qué vienes? ¿Qué ofreces? Este es nuestro programa. No será gratis, será a cambio de una parte sustancial de nuestro programa. Los objetivos de nuestro programa solo los puede cumplir un partido de gobierno. Un partido de la oposición no puede terminar las autovías, no puede dar las ayudas al funcionamiento de las empresas al máximo de su capacidad, ni hacer tantas otras cosas. Lo tendrá que hacer un partido de gobierno. Bien, pues entonces solo habrá 2 posibilidades. El Partido Socialista o el Partido Popular, si están en disposición de gobernar, y están en disposición de cumplir buena parte del contenido del programa de Soria Ya. Y ya sé que ahora me anticipo antes de que me hagas la siguiente pregunta, porque a lo mejor no es el Partido Popular solo, sino es el Partido Popular con alguien, o a lo mejor no es el Partido Socialista solo, sino que es el Partido Socialista con alguien el que está en esa disposición. Bueno, pues desde aquí aseguramos que nosotros no vamos a cambiar un kilómetro de autovía por derechos sociales consolidados a lo largo de 47 años de democracia, por cualquiera de los derechos constitucionales o de la Carta de Derechos Humanos, y es más, puedo ir un poco más allá. Recientemente el partido Vox ha manifestado que su objetivo es liquidar el Estado autonómico, es acabar con una serie de leyes fundamentales y que nos han garantizado derechos fundamentales durante estos 47 años que se han ido consolidando poco a poco. Bueno, pues ahí no vamos a estar. Ángel Ceña, ¿por qué las sorianas? ¿Por qué los sorianos tienen que votarle el próximo 23 de julio? Bueno, pues es que yo pienso que después de 47 años en las que los sorianos y las sorianas han votado a Partido Popular y a Partido Socialista, que son los que han tenido representación, primero 3-2, o sea, primero 3 diputados y luego 2, cuando ya perdimos los 100.000 habitantes, y en los últimos 20 años 2 diputados, uno de cada signo. A la vista del olvido institucional que ha tenido esta provincia durante estos 47 años de democracia, yo pienso que cuando una cosa no funciona hay que cambiarla. Y entonces yo creo que nosotros vamos a llevar una voz más clara de los sorianos y las sorianas a Madrid, porque no nos olvidemos, en los partidos que han gobernado hasta ahora, Partido Socialista y Partido Popular, hay una jerarquía de partido y esos diputados votan lo que les dice su partido, lo que les dice el portavoz del grupo parlamentario, que por si no lo sabe la gente, cuando hay que votar algo, el portavoz levanta un dedo para votar sí, levanta 2 dedos para votar no, o levanta 3 dedos para abstención. O sea, ningún diputado de Soria hasta ahora ha sido libre para defender los intereses de Soria, y en muchas ocasiones hemos visto que han votado en contra de los intereses de Soria. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros solo vamos a defender los intereses de Soria, y es lo único que vamos a hacer allí, defender los intereses de Soria y llevar la reivindicación por los intereses de Soria que ha tenido nuestra plataforma Soria Ya durante 22 años, llevarla un paso más allá, llevarla a las instituciones de Madrid. Y eso es lo que queremos y por lo que le pedimos el voto a la ciudadanía. Pues Ángel Ceña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y como al resto de candidatos también le deseamos la mayor de las suertes de cara al próximo domingo 23 de julio. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ángel Ceña, Soria Ya, esta noche en este espacio electoral de las próximas elecciones del 23J, del 23 de julio, aquí en Canal 9 Soria.